¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Día miércoles, ya 27 de septiembre, 13:07. Al fin de vuelta, quiero partir agradeciendo a nuestros queridos panelistas que han estado reemplazando en estos días. Como les contaron, tuve una amigdalitis. Sigo, pero ya saliendo, recuperándome. Así que el doctor Acosta ayer estuvo muy bien en el reemplazo, escuché el programa, y el día lunes estuvo aquí nuestra querida Mara Cedini acompañándonos en la conducción de Nuevas Voces de Agricultura. Con lo cual me perdí además días bien interesantes de noticias que vamos a analizar hoy día con este panel de día miércoles. Parto saludando a Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, Tomás, qué gusto escucharte, qué gusto que estés mejor. Saludos a Juan y a todos quienes nos escuchan en la agricultura. Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Tomás? Encantado de aquí, ya estáis de vuelta, así que... Sí, felizmente. Oye, a ver, hay hartos temas circulando. Por supuesto que el tema del Consejo Constitucional se ha tomado la discusión, ¿no? Se ha tomado el ambiente político, las encuestas, en fin, pero es interesante analizar un poco en qué estamos, ¿eh? Y me interesa la opinión de ustedes dos a propósito de una entrevista del fin de semana de Evelyn Matei, que generó bastante polémica, de la cual al final tuvo que salir como... que luego refrendó en Tolerancia Cero. En la noche en Tolerancia Cero, efectivamente alcancé a ver la primera parte. Además aprovecho para pasarle un aviso a Giovanni Calderón, porque ¿tuviste el programa Tolerancia Cero el domingo de Evelyn? Sí. Es interesante, porque yo peleé con Giovanni Calderón por Twitter, porque según Giovanni que ya no estaba diciendo que estaba dispuesta a salir a la calle a defender el aborto en esa entrevista que dio hace un tiempo. Y en Tolerancia Cero se lo preguntan un par de veces y dice, sí, saldría a la calle. Y Paula Escobar, que obviamente a ella le conviene que Evelyn salga a la calle, le preguntó, ¿y usted saldría a la calle? Sí, le dice Evelyn. Entonces está muy claro la posición de Evelyn Matei en el tema del derecho a la vida o del aborto. Yo creo que ya va quedando poca confusión, pero la verdad es que ella dice efectivamente que no está dispuesta a poner su capital político si las cosas siguen así. No hace ningún detalle respecto a qué normas no le gustan. Obviamente son lugares comunes y en definitiva lo que todo el mundo entendió es que en la medida que las encuestas no mejoran, ella no se va a sumar al carro de la prueba. Ese es como el resumen ejecutivo. Javier Macaya, presidente de la UDI, el lunes salió a decir por el contrario que ellos estaban por el apruebo, que iban a trabajar por el a favor, que estaban comprometidos con el proceso, de modo que Evelyn Matei tuvo que salir a hablar de nuevo como a reinterpretarse, decir, no, mire, yo en realidad sí quiero que esto se cierre en diciembre, pero una serie de explicaciones que terminó ayer en un video en redes sociales de Matei y Macaya en una comida, como haciendo parecer que no estaban peleados, porque obviamente la prensa ya titulaba esto como la pugna o el cruce, el versus de Macaya y Matei. Pero es interesante porque da cuenta del creo yo, la declaración de Matei, al margen de Matei misma, que me parece que es puro oportunismo político las declaraciones de Evelyn Matei, lo habíamos dicho hace un par de semanas. Me parece que da cuenta de un estado general de nerviosismo, Juan Pablo y Juan, ¿no? Por el curso del proceso constitucional, por cómo van las encuestas, porque hay también intentos como de sacar provecho de lo que se pueda generar. ¿Qué te parece, Juan Pablo, estos días que han sido bien intensos en términos de análisis y de posibilidades de salida del proceso constitucional vigente? Primero, Tomás, constatar una realidad, ¿no? El proceso constitucional no estaba en la agenda, hay mucho desinterés ciudadano, pero también, por así decirlo, en el ajedrez político, en la élite, en los medios de comunicación, tampoco había tomado mucho revuelo, lo que era natural porque estábamos en una etapa en la cual la discusión de contenidos no partía tanto, y yo creo que es relativamente positivo que se ponga sobre la mesa el debate constitucional, dado que también todavía queda bastante tiempo para poder llegar a un buen resultado de este. Yo creo que un buen resultado de este naturalmente es tratar de llegar a un texto sin suscribir la tesis de que el problema central de Chile es el constitucional, pero sí llegar en definitiva a un texto que permita ponerle fin a este bucle ya bastante largo y penoso de la discusión constitucional, pero también arreglar cuestiones reales, ¿no? Como puede ser fundamentalmente lo relativo al sistema político y facilitar a través de un cambio constitucional que la producción de decisiones públicas en torno a los problemas reales de las personas como seguridad, pensiones, etcétera, sea mejor, sea más eficiente y se destraen ciertos nudos que lamentablemente hoy día estamos sufriendo. La pregunta clave, creo yo, es cómo llegamos a eso, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, naturalmente, con que hay que tratar de construir un texto que no sea un texto ni de un partido político, ni de un sector, que genere un rayado de cancha, que interprete a la mayor cantidad de gente posible, particularmente a la mayor cantidad de chilenos posible, y en eso hay que tratar también de incluir a la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles. En ese desafío, yo veo que, por las señales que ellos mismos han dado, se hace
muy difícil creer que se va a poder sumar a un texto o a una opción a favor. Lamentablemente hoy día la minoría del Consejo Constitucional, porque han dado muestra de aquello, particularmente desde los sectores más radicales, el Partido Comunista, el Frente Amplio, pero yo visualizo como muy difícil, frente al rechazo de esos grupos, que el socialismo democrático quiebre, ¿no? Con ese mundo, por su historia, por lo que han demostrado y por lo que han demostrado en esos años. Y por lo tanto creo que con quienes hay que tratar de construir acuerdos, consensos, de manera real, concreta, y transmitirlo es con quizás ese mundo de izquierda que hoy día no está representado en el Consejo y que, si uno lo tuviera que graficar de manera simplificada, es Amarillos por Chile, demócratas, la propia democracia cristiana, en fin. Creo que hay que conversar con ellos, efectivamente, pero me parece sí que, y en esto tu pregunta más concreta de la entrevista de la eventual candidata presidencial de Chile Vamos, me parece que no es el camino correcto, por diversas razones. Creo que no corresponde presidencializar, ¿no?, la discusión constitucional. Creo que acá hay una estrategia de contraste a través del proceso constitucional con la que no estoy de acuerdo, pero fundamentalmente también, y con esto termino, porque en la medida que desde la derecha, si se quiere, ¿no?, se sale públicamente, ¿no?, a cuestionar el proceso en torno a contenidos que, si alguien es de derecha y los mira desapasionadamente, la verdad que es un texto que debiese hacer sentido. Eso le eleva mucho las barreras a ese mundo que yo veo que tiene ganas de lograr un acuerdo, el que citaba Amarillos, demócratas, la democracia cristiana, porque se les hace imposible, ¿no? Si es que, por así decirlo, la UDI cuestiona puntos específicos, lógicamente ellos se van a plegar. Entonces creo que ni desde el fondo, porque el texto que se ha ido construyendo me parece que es un texto positivo, que mejora cuestiones incluso del texto actual, pero tampoco desde una perspectiva estratégica me parece que la línea de salir a criticar públicamente el proceso y comprarse, ¿no?, el discurso que esto sería como una suerte de contracara de la Convención Constitucional sea el camino correcto para efectivamente construir un texto que represente la mayor cantidad de gente posible y que nos haga salir de este bucle constitucional en el que estamos. Juan Lagos. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo con que no corresponde, en realidad, visto esto desde el punto de vista de la responsabilidad política. Es irresponsable intentar sacar provecho de lo que están diciendo las encuestas. Pero tampoco, yo creo, eso es desde el punto de vista de la política grande. Pero yo creo que también desde el punto de vista de la política pequeña, que es ahí donde Evelyn Matei siempre ha demostrado muy buen rendimiento, tampoco le conviene. Tampoco le conviene presidencializar el plebiscito. Y desde la UDI, la misma Evelyn Matei, deberían tomar el caso de Joaquín Lavín. ¿Por qué? Porque la tesis de la UDI, especialmente defendida por Pablo Longueira, era que quien defendía el apruebo del plebiscito de entrada, es decir, era una condición sine qua non para ganar la elección presidencial el estar dentro del apruebo. Si no, queda fuera la historia. Exactamente. ¿Qué pasó después? Bueno, pasaron 2 años y pasaron muchas cosas. Y Joaquín Lavín perdió en las primarias. ¿Ya? Perdió en las primarias. Y ganó Sebastián Sichel, que en el momento del apruebo del plebiscito de entrada ni siquiera era presidenciable. Lo mismo pasaba con Gabriel Boric, tampoco era presidenciable. Entonces, falta demasiado tiempo, faltan 2 años y es un error político pensar que esto va a terminar definiendo la elección presidencial. Esto es de política pequeña. Evelyn Matei debería aprender del error de Joaquín Lavín, ¿ya? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que la UDI también debería aprender. Y yo creo que aquí el presidente de la UDI, Javier Macaya, estuvo muy bien en que no se le puede entregar un cheque en blanco a la carta que ahora está punteando las encuestas. No se le puede entregar el partido a esa persona y sobre todo a los liderazgos municipales. Los liderazgos municipales siempre son los mejor evaluados. Pero desde la vuelta a la democracia no ha habido ningún alcalde que ha sido presidente de la República. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, esas cosas tenemos que entenderlas. Tenemos que entender que los liderazgos municipales responden a otros criterios. ¿Por qué? Porque están en el día a día, están no sé, poniéndole pasto a las plazas, están saliendo los matinales en una actividad recreativa. Están haciendo cosas en las cuales nadie discute. Es decir, ¿quién va a discutir que se ponga pasto en el Parque Inés de Suárez? Nadie, absolutamente nadie, o que haya más ciclovía. Bueno, eso yo creo que sí se puede discutir, pero eso tiene buena prensa y eso hay que tenerlo presente. Y por lo tanto, la decisión de Javier Macaya
de salir al paso de las declaraciones de Evelyn Matei me parece súper destacable, siendo que yo muchas veces he sido muy crítico con las declaraciones de Javier Macaya. Yo creo que en esta acción marca un precedente y que su conducción, esperamos, no cometa los errores que la conducción pasada cometió con Joaquín Lavín. La UDI le entregó un cheque en blanco a Joaquín Lavín y Joaquín Lavín fracasó. Y eso Evelyn Matei, la UDI y toda la derecha lo tiene que tener muy presente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Juan, en particular por la declaración que sale a hacer Javier Macaya, el presidente de la UDI, en dos dimensiones, porque hizo dos cosas que a mí me parecen bien valiosas y que son dignas de ser rescatadas, no siendo yo evidentemente de la UDI ni mirando positivamente lo que ha hecho la UDI en los últimos 20 años. Yo creo que lo que hace Javier Macaya es muy valioso por dos razones. Primero, porque efectivamente sale al paso de Evelyn Matei, ¿no? Y asume una realidad, y es que ellos son los padres del proceso constituyente, como lo dijeron en su minuto, ¿no? Entonces, la verdad es que este cálculo pequeño de creer que se puede capitalizar el rechazo y mejor bajarse de esto porque no hay ninguna parte y con eso endosamos la responsabilidad a otro, me parece muy bien que Javier Macaya, en un acto de responsabilidad, dice, no, eso no es verdad, ¿no? Nosotros propusimos este proceso. Nosotros fuimos los que nos jugamos por reabrir la cuestión constituyente post 4 de septiembre y por lo tanto hay un argumento y responsabilidad para también hacernos responsables de dónde va el proceso. No solo por eso, sino porque además la UDI, Renovación y principalmente la UDI han prestado los votos para todas las aprobaciones en el Pleno. Entonces sería un poco absurdo que el partido llame a votar en contra de un texto que ellos han contribuido y que han sido decisivos para que eso se apruebe, porque sin esos votos eso no estaría. Yo creo que ahí hay una cuestión bien valiosa de Javier Macaya. Y lo segundo es que Javier Macaya muy rápidamente salió a descartar la posibilidad de un tercer proceso. Y que eso creo que es muy importante realzarlo, ¿no? Cuando estaba esta conversación de partidos políticos para ver cómo resucitaban el proceso y se conversaba sobre la posibilidad de ingresar el proyecto de los expertos al Congreso, y estos típicos escenarios que se empiezan a generar ex ante de los plebiscitos, Javier Macaya salió a decir públicamente: nosotros no estamos por un tercer proceso ni por votar el texto de los expertos, y creo que eso es bien positivo, porque ese error ya se cometió el año pasado, ¿no? Y buena parte lo cometió el mismo Macaya. El mismo Javier Macaya, ¿no? Y otros, ¿no? Para no personalizarlo en Javier, sí, pero, y otros. Entonces, creo que eso es valioso, porque además contrasta con una lógica que a mí me parece realmente lamentable, y me saco el sombrero por la pega paciente, persistente y corajuda que ha hecho Natalia González frente a la tesis ya a estas alturas agotadora de Natalia Raíz-Mate, que poco menos que nos vende que nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar, clausurar el Consejo Constitucional, olvidarnos de lo que se ha votado del trabajo en comisiones y llevar a plebiscito el texto de los expertos, que según Natalia Raíz-Mate es garantía de que se evite el fracaso constitucional. No sé en qué encuesta el texto de los expertos gana el plebiscito, no sé en qué encuesta o en qué estudio de opinión ha hecho en qué parte de la Universidad Adolfo Ibáñez, digamos en Peñalolén, en Presidente Irrázuri, ese texto gana, pero lo cierto es que es muy valioso que hayan personas dispuestas a decir no. Reivindicamos la importancia que tiene el trabajo del Consejo Constitucional, los resultados del 7 de mayo. Yo le escuché una frase a Max Pavé que me parece súper valiosa. Él decía en una entrevista el fin de semana con Cristian Barken, de hecho en Nicare, él decía, mira, los silencios que tenía el texto de los expertos, que fueron silencios, no con silencios acordados, sino silencios por falta de acuerdo, exacto, los ha llenado la democracia. O sea, ahí donde la comisión de expertos no se pudo poner de acuerdo, por ejemplo, la libertad de elección en salud, o por ejemplo, la protección del que está por nacer, que fueron cosas que en la comisión de expertos se discutieron y no hubo acuerdo para incorporarla, bueno, las ha incorporado el Consejo en función de las mayorías democráticas que el 7 de mayo se expresaron en las urnas. Y eso algunos quieren borrarlo de un plumazo. Incluidos expertos de la derecha, como Jaime Arancibia, como Sebastián Soto, que al final les quedó gustando el politiqués, ¿no es cierto? Y al final, más que en realidad escuchar expertos, estamos escuchando a interesantes políticos en potencia. Fíjate que yo creo que el impulso demagógico que tiene Hernán Larraín-Mate, porque no es otra cosa, yo creo que es una actitud muy poco liberal. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas que define al liberalismo es el respeto de los procesos y el respeto del resultado de los procesos. Es el plantear las reglas antes y respetar el resultado que dan esas reglas. Y yo creo que en ese sentido ese impulso demagógico de intentar ignorar las reglas, yo creo que deja mucho que desear. Es una actitud muy poco liberal en realidad. Juan Pablo Rodríguez, antes de irnos a la pausa. Y además que el discurso instalado y manido de que en el fondo, por así decirlo, la mayoría hoy día, en función de la regla y lo que ha empujado,
no está buscando un buen texto para Chile y que genere como normas constitucionales propiamente tales y con consensos también, es falso, ¿no? Es derechamente falso, porque uno cuando baja esta discusión de titulares a las normas específicas y ver ahí donde hay disenso, uno se da cuenta que son poquitas cosas que se pueden contar con los dedos de las dos manos por una parte, y por otro lado hay que recordar que ya se han hecho concesiones recíprocas, ¿no? En este proceso están las 12 bases. En esas 12 bases la derecha hizo una concesión quizá la más relevante, que es hablar de un Estado social y democrático de derecho, que hay que decirlo, es algo propugnado por la izquierda. Si la derecha hubiese querido escribir lo que quiere escribir, hubiera puesto a Chile un Estado subsidiario. Y así, en el fondo, han surgido distintos procesos de negociación, encontrando puntos que permiten empujar, insisto, un texto que es imposible, ¿no? Es completamente hiperbólico, desproporcionado, deshonesto intelectualmente, injusto. Calificarlo como la contracara exacta de lo que fue la Convención Constitucional pasada. Y lo último, disculpe que me alargue, y cuando se hacen concesiones, y yo ahí también critico a Evelyn Matei, a algunos expertos de derecha, a algunos consejeros, que hay que hacerlas, yo creo que hay que hacerlas, realismo político, tienen que doler. Si uno defiende cosas, si uno está en política para defender cosas, entonces pareciera ser que Hernán Larraín y otros personeros como que no tienen ganas de defender la idea de derecha, ¿no? Uno tiene que defenderla con convicción, con pasión, decir esta es nuestra posición, y bueno, quizás circunstancialmente no hay una cierta legitimidad social y tal, y uno hará esa concesión, pero me parece que tiene que doler cuando se da. Y muchos personeros de derecha pareciera ser que gustosos escriben ciertas normas que son más propias de un ideario de izquierda que de derecha. Hagamos la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando con Juan Lagos y con Juan Pablo Rodríguez acá en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos estamos de vuelta para seguir esa conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Juan Lagos y con Juan Pablo Rodríguez acá en la 92.1 FM. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando de actualidad política. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y en la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Hay una declaración interesante que vale la pena comentar y que llega a ser vergonzosa, y es que la presidenta Michelle Bachelet aseguró ayer desde Alemania que lo aprobado en el Pleno del Consejo Constitucional supuestamente haría retroceder décadas a Chile en materia de derechos sociales, derechos laborales y libertades individuales. Y llegó el momento de invitar a la presidenta Bachelet, si quiere opinar desde el extranjero, a que lo haga con altura de miras y con información y no desde la mala fe o la ignorancia, porque las declaraciones de la presidenta Bachelet solo pueden ser por mala fe, es decir, porque busca instalar en el debate público algo distinto en la realidad de lo aprobado en el Pleno, o porque derechamente no ha leído el texto constitucional que se está discutiendo. Porque si lo que le preocupa a la presidenta Bachelet son los derechos sociales, bueno, la presidenta Bachelet dice que decirle que la propuesta constitucional incorpora muchos nuevos derechos sociales que la constitución vigente no tiene. Entonces no es verdad que haya retroceso en esa materia, al revés hay un avance. Si lo que le preocupa a la presidenta Bachelet son las libertades, ella debe estar contenta de que el Pleno del Consejo Constitucional ha garantizado la libertad de elegir de los chilenos en las materias más sensibles para la ciudadanía, como lo es la libertad de elegir el sistema de salud, como lo es la libertad de elegir el colegio donde se educan sus hijos y con qué valores reciben las enseñanzas de sus hijos, como es la libertad de elegir quién administra su fondo de pensión y ser dueño de ellos, y que puedan ser heredados por tus familiares en el minuto de tu muerte. Lo que la presidenta Bachelet no dice con transparencia es que ella, como fue promotora de la propuesta constitucional de la Convención, y ella estaba de acuerdo con la plurinacionalidad, con el estatismo, con sistemas jurídicos paralelos, como ella creía en el aborto libre y lo sigue creyendo, bueno, es natural que a ella no le guste la propuesta del Consejo Constitucional, pero que no venga a vender su posición, que es la posición de una persona de izquierda que trabajó por el apruebo y con la cual nos distancian grandes brechas de comprensión del Estado de Derecho, de las libertades fundamentales, una presidenta profundamente estatista e ideológica que quiere hacer vender como retroceso lo que a ella no le parece.
Lo que a ella no le parece es razonable, entre otras cosas porque ella votó a prueba. Su constitución ideal era la de la Convención Constitucional, y dado que el mandato del 7 de mayo de los chilenos fue, al elegir una mayoría republicana de Chile Vamos, que la propuesta que se trabajara en el nuevo Consejo fuese lo más distinta posible a la Convención Constitucional, porque eso se votó el 7 de mayo, es natural que a la presidenta Bachelet no le guste lo aprobado, porque su constitución ideal ya se votó, ya se rechazó, y hoy día ya tiene que entender que el panorama político cambió y que los chilenos buscan una constitución que permita garantizar la paz en Chile, que resguarde sus libertades y que proteja la unidad nacional. Cosas que la presidenta Bachelet quiso tirar por la borda el 4 de septiembre pasado. A mí me parece lamentable que la presidenta Bachelet haga este tipo de declaraciones desde Alemania, ¿no? Velando por los derechos sociales. O sea, que lea el texto de la presidenta Bachelet. ¿Hasta cuándo con estas discusiones, con estos lugares comunes, ¿no? ¿Te sorprende? No, para nada, no me sorprende para nada. Pero es lamentable del bajo nivel, de la poca profundidad del debate público, ¿no? O sea, quiero dar la palabra a Juan Pablo y a Juan, pero este es un debate constitucional que, si ustedes se fijan, ha estado centrado en 3 temas. En si la ley protege la vida de quien está por nacer, deroga o no deroga el aborto en 3 causales, y las discusiones de mala fe que se instalan en esa lógica. Si las contribuciones tienen o no tienen que estar en la Constitución, y el nerviosismo del mundo empresarial de la derecha y el nerviosismo de libertad de desarrollo, porque allá vamos a perder 2 puntos del PIB de recaudación y las típicas cuestiones tecnocráticas, en vez de discutir los otros 200 artículos valiosos que los chilenos valoran. Entonces yo me pregunto sinceramente, ¿hay posibilidad, Juan Pablo, de hacer un debate con altura de miras en la cuestión constitucional que aporte a generar mayores grados de información en la discusión pública, y no estas caricaturas de los retrocesos civilizatorios y cosas que buscan instalar personas que querían considerar una constitución que dividía a los chilenos por etnia? Es decir, ¿qué más retroceso que ese, Juan Pablo Rodríguez? Sí, lo primero es eso, Tomás. O sea, tanto a la presidenta Bachelet como a toda esa izquierda que estuvo por el apruebo, que por de pronto son todos los consejeros constitucionales que hoy día forman parte de la minoría del actual Consejo Constitucional, un llamado al pudor, ¿no? Un llamado al pudor en el uso de las exageraciones y de torcer los argumentos que utiliza la constitución partisana, que sea una constitución para todos, que sea una constitución que no consagre políticas públicas, todo lo cual hicieron, insisto, anteayer, campaña, lo promovieron de manera decidida, hoy día pretenden ponerse exactamente en la posición contraria, y eso, la verdad, se ve bastante ridículo, más aún cuando en el análisis del texto actual es completamente falso. Es completamente desproporcionado, es falso, es mentira, es deshonesto. Hay muchas cuestiones, si se habla de retroceso civilizatorio, cuando se habla de la norma de paridad de salida, pero por favor, si ninguna constitución del mundo tiene una norma de paridad de salida como la que pretende la izquierda en el Consejo Constitucional. ¿Cómo rechazar eso? Que es una cuestión, si tú querés, prudencial. ¿Cómo va a ser un retroceso civilizatorio? Cuando esas cosas chicas son retrocesos civilizatorios, hace que los verdaderos, eventuales, que no lo hay en la propuesta, retrocesos civilizatorios, valgan maní, perdón la expresión coloquial. Y lo segundo, y con esto termino, de la presidenta Bachelet, me parece descarado que la presidenta de aquel gobierno que hizo que Chile entrara en una década de profunda decadencia, desde el desprecio del desempeño económico y lo que importa, la población, de instalar o reinstalar un discurso de odio de clases, de lucha amigo-enemigo, cuando hablaban de los poderosos de siempre que defienden sus intereses y así graficaban a la derecha, nos metió ella y su liderazgo en una década en la cual estamos permanentemente retrocediendo, con incertidumbre institucional, con inseguridad en las calles, con inflación, con un crecimiento económico, con un PIB que está congelado. Hemos crecido 2% pegado, si uno saca la pandemia, en los últimos 10 años. ¿Y eso quién lo sufre? ¿A quién lo sufre? Los sectores más desfavorecidos, las clases medias. El buen desempeño económico, la certidumbre institucional, la producción de decisiones públicas, lo que genera es, efectivamente, llamémosle, materialización de derechos sociales. Lo otro es falso, lo otro es mentira, lo otro es aire. Lo que pueda decir un texto más allá o más allá, si eso no tiene por correlato, insisto, un país que funcione bien y avance bien. Y la culpa de aquello principal la tiene el segundo gobierno dirigido por la señora Michelle Bachelet Jeria. Juan Lagos. Así es. Yo creo que uno siempre, cuando un político dice esto es un avance, esto es un retroceso civilizatorio, uno siempre debería esto tomarlo con beneficio de inventario y darse cuenta que su frase depende de lo que esa persona entiende por civilización
o por avances, ¿ya? Si la presidenta Bachelet, por ejemplo, y yo creo que en ese sentido el criterio de la presidenta Bachelet es bastante cuestionable, porque si la presidenta Bachelet entiende que con su reforma educacional fue un avance para la educación en Chile, lo cierto es que los resultados demuestran que fue todo lo contrario, es decir, una pérdida de la matrícula en la educación pública, una crisis bastante severa en los liceos emblemáticos. Si la presidenta Bachelet pensó que su reforma tributaria fue un avance, también está equivocada. ¿Por qué? Porque al final terminó incluso recaudando menos que si hubiéramos dejado las cosas tal como están y con un estancamiento económico que lo padecemos hasta el día de hoy. Entonces, obviamente hay que entender estas declaraciones de la presidenta Bachelet desde una persona de izquierda, de una militante muy comprometida con la causa izquierdista, a tal punto de señalar que el proyecto pasado no era perfecto, pero se acercaba a lo que ella siempre había soñado, ¿no es cierto? Parafraseando la canción El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés. Por lo tanto, yo creo que hay que tomarlo con eso. Ahora bien, yo creo que es evidente que como ciudadanía tenemos que ser exigentes con nuestros líderes. No solamente basta en esta conversación, en este diálogo en torno al proceso constitucional, seguir minutas y dar algunos tips. Yo creo que obviamente se espera más de los exmandatarios. Y yo creo que uno de los grandes errores, porque la presidenta Bachelet es una mujer inteligente, ha demostrado ser una mujer inteligente, es reconocida por mucho como una mujer inteligente, incluso por el Papa Benedicto XVI. Hay una entrevista que dice que el líder mundial que más la conmovió fue la presidenta Bachelet, imagínate. No es tonta la presidenta Bachelet, es una mujer bastante inteligente, pero a veces tiene esas perezas intelectuales, sí, creo. Esas perezas intelectuales, como la misma que le dio en el lanzamiento del libro del presidente Elwin, que casi dijo que, mira, en realidad si ella se hubiera enterado que el libro iba de eso, que hablaba de la violencia de la izquierda, ella quizás no se hubiera presentado. Y después dijo una cosa tan absurda como que ella en realidad en la Unidad Popular lo único que vio fue unos chacos nomás y nada más. Entonces, esas improvisaciones, esa espontaneidad, yo creo que es típico del capital político de la presidenta Bachelet, y que obedece no a falta de inteligencia, sino que a mucha pereza que ha demostrado lamentablemente la expresidenta. Hagamos una última pausa comercial. Estamos con Juan Pablo Rodríguez y Juan Lagos acá en la 92.1 FM conversando, por supuesto, del avance del Consejo Constitucional. En pocos minutos volvemos para seguir conversando de actualidad política acá en la 92.1. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez y Juan Lagos en este último bloque de conversación acá en la 92.1 FM. Les quiero leer una frase de Pepe Aud, el titular de la entrevista Pepe Aud en la segunda, pues se ha tratado de instalar esta idea por el nerviosismo que hay producto de las encuestas, en fin, de cómo se salva, entre comillas, el proceso constitucional, ¿no? Entonces hay algunos que insisten en la idea de acordar simplemente en torno al texto de los expertos, cuestión que me parece una pésima idea, y yo llamaría a votar rechazo si es el texto de los expertos que se propone a plebiscito. Yo rechazo abiertamente el texto de los expertos, digamos, si fuese la constitución definitiva. Y hay otros que han planteado lo que dice Pepe Aud. Pepe Aud dice, bastarían 4 votos de Chile Vamos para que no haya plebiscito. Pepe Aud hace ya un buen tiempo ha estado insistiendo en esta idea de que si el Consejo Constitucional no aprueba integralmente el texto por 3/5, que es el quórum que se necesita, para pasarle entonces el texto al presidente, que el presidente convoca el plebiscito, Pepe Aud es de la idea de que si eso se vota en contra, no hay texto y por lo tanto no hay convocatoria a plebiscito porque no hubo acuerdo en el Consejo Constitucional, ¿no? Y dice, bastarían 4 votos de Chile Vamos para que no haya plebiscito. El analista electoral sostiene que esa opción podría ser la de menor costo para una derecha que tenía todo para ganar. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, el análisis de Pepe Aud? Rodrigo Galería, presidente de RN, dice, no tener plebiscito sería un gran fracaso. Sí, yo creo que tanto Pepe Aud como otros actores incurren en lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? En orden a estirar al extremo los argumentos y eso, ¿no? Yo creo que hay que recordar, a propósito del establecimiento de las reglas para esta parte del denominado proceso constitucional, que era la izquierda la que promovía la menor importancia posible y ojalá que no existieran expertos en torno al proceso y que sea lo más, comillas, democrático y deliberativo posible. Y por otro lado, la derecha promovía que los expertos tuviesen la mayor, participación
participación posible. Luego, segundo punto, la izquierda permanentemente lo que ha buscado hace mucho rato en el discurso es una, comillas, constitución democrática, ¿no? El presidente Boric dijo, hay que recordarlo, en una frase profundamente incorrecta, cualquier constitución que en el fondo redactada democráticamente va a ser mejor que una escrita por 4 generales. Yo me pregunto, todas esas afirmaciones expresadas y ríos de tinta que se escribieron en intervenciones en programas de televisión llamando a tener una constitución democrática, ¿era mentira? ¿Era falso? ¿Era solamente una puesta en escena instrumental para tener un poquito más de poder circunstancial? ¿O de verdad creen en la democracia? ¿No? ¿De verdad creen en la democracia liberal y representativa? ¿Y de verdad creen que, por la razón que sea, en un momento determinado de la historia de Chile, el pueblo, como cuerpo electoral organizado, decidió que la mayoría del Consejo Constitucional fuese la que existe hoy día? Y las reglas, y uno establece normas constitucionales, legales, para que los órganos que se creen cumplan con su labor, con su tarea. Y el Consejo Constitucional, integrado por expertos y por consejeros electos democráticamente, tiene una tarea, que es entregarle al pueblo de Chile una propuesta del texto constitucional. Por lo tanto, todas estas tesis medias raras y alambicadas me parece que lo que denotan en último término es falta de convicción democrática, que en el caso de la izquierda chilena demuestra a su vez ciertos grados importantes, a mi juicio, de impudicia. Juan Lagos. Yo fíjate que entiendo el juego político que hace Pepe Out. Pepe Out en realidad lo que quiere es que la izquierda, que la derecha haga el menor ruido posible, fomentar ese miedo a no cometer errores. ¿Para qué? Para tener una derecha sin dientes, indefensa, que no se atreva a defender sus ideas, como es lo que uno espera legítimamente en el debate político, en realidad. Uno no espera en el debate político, uno lo presume, pero uno en realidad no espera que en la política grande solamente estemos hablando de intereses, de mi capital político, sino que estemos hablando de las ideas que todos nosotros de forma distinta consideramos buenas para la sociedad. Por lo tanto, yo ahí no puedo hacer otra cosa que entender el juego de Pepe Out. Pepe Out es una persona de izquierda que recordemos que a fines de agosto del año pasado decía que él no iba a decir si iba a votar apruebo o rechazo, y que si él supiera que gana el apruebo, votaría ojos cerrados por el rechazo. Una declaración sin mucho fundamento en realidad. Yo vuelvo a insistir, entiendo el juego de una persona de izquierda que quiere, por base al temor de la derecha, hacer que la derecha sea indefensa. Entiendo ese juego. Lo que yo no entiendo es cómo la derecha le presta tanta atención a Pepe Out. Eso es lo que nunca en realidad voy a poder entender, ¿ya? Eso no significa que, por ejemplo, esté en contra de que tenga espacios en medios que uno supone que sean del sector. Eso me parece que está bien. Pero de ahí a considerarlo como una voz a la cual la centro derecha debería prestarle atención, yo creo que es uno de los grandes errores. Yo vuelvo a insistir, este no es un problema de Pepe Out. Pepe Out hace su juego, ¿ya? El problema es de la derecha que le presta atención a esto. Y no me sorprendería que existieran 4 consejeros de Chile Vamos o de Republicanos, no sé, más decir, viendo a Becker, Luchans, Gallardo y Gallardo, pueden estar ahí esos 4, ¿ya? Pero vuelvo a insistir. Me parece razonable desde el punto de vista de una persona de la izquierda que quiere ver la indefensión, que la derecha no haga ruido, pero no lo entiendo de una derecha que le sigue haciendo caso a Pepe Out. Todavía no lo entiendo. Yo estoy de acuerdo con Juan y creo que el escenario que plantea Pepe es de una irresponsabilidad total. Me parece que es lo que prefiere él también, como dice Juan, ¿no? Él prefiere que no haya plebiscito probablemente, ¿no? Y quizás con eso deja entrever que él sí cree en una posibilidad de que este texto se apruebe. Obviamente Pepe Out prefiere que no haya plebiscito a que la propuesta constitucional del Consejo se apruebe, ¿no? Y en eso el punto que hace Juan es bien importante. Pepe hace análisis interesantes y todo lo demás, pero Pepe es un político de izquierda, digamos, que hay que tomarlo desde ahí, digamos, no hay que pretender como los análisis sobre el bien y el mal, digamos, ¿no?
hay que saber de dónde vienen, ¿no? Y yo creo que eso que plantea Pepe es muy irresponsable. Yo espero que el texto se apruebe por 3/5 en el pleno al final del proceso. Yo espero que la tentación de los expertos por meterle manos al texto que han configurado a las personas democráticamente elegidas para eso no sea tal que cambien hasta lo esencial del texto. Yo veo con mucho escepticismo y no con buenos ojos las declaraciones que han hecho Sebastián Soto y otros expertos, incluso de Chile Vamos, muy reticentes a lo que se ha aprobado en el Consejo Constitucional, muy enamorados del proyecto de los expertos, y casi convencidos de que los expertos serían como los verdaderos representantes de la voluntad popular, en línea de lo que había dicho en su minuto Jaime Arancibia. ¿Te acuerdas en esa entrevista en que decía que en realidad el comité de expertos reflejaba mucho mejor la historia de Chile? No es verdad. El comité de expertos, un grupo de personas que designaron los partidos políticos, que hicieron un trabajo razonable, presentaron una estructura anteproyecto valiosa para poder trabajar desde ahí, pero y punto. Y no fue un trabajo exento de dificultades, ni de desacuerdos, ni miel sobre hojuelas, ni que todos se pusieron de acuerdo en todo. No es verdad. Fue una transacción política valiosa, pero que requiere la complementariedad de la democracia. Sumamente preliminar. Sumamente preliminar, y eso desde el inicio del proceso sabíamos que era así. Entonces, yo espero que el trabajo del Pleno siga avanzando, se siguen aprobando cosas, van a estar trabajando hasta el 4 de octubre. Yo veo con buenos ojos las cosas que se han ido aprobando en ese Consejo Constitucional. Creo que el texto ha ido cumpliendo con estándares que son relevantes para considerarlo positivo, buen resguardo de las libertades de elección de los chilenos, límites al abuso del poder político, del poder estatal, menos parlamentarios, que me parece algo valioso para evitar la fragmentación política, 5% de barrera para poder tener representación, buenas normativas en materia de principios. Creo que hay cosas que son valiosas y hay que esperar que ese trabajo termine bien y que no haya una tentación excesiva de los expertos de meter mano al texto a como dé lugar, porque lo cierto es que, a diferencia de lo que cree Hernán Larraín Mate y otro grupo, el texto de los expertos y el trabajo de los expertos tampoco calentó a nadie. Y es porque quizá la invitación que hay que hacer es a mirar el tema con un poquito más de profundidad, y hoy día lo que genera desconfianza y distancia en los ciudadanos es el tema constitucional en sí mismo y no la propuesta A o B de los expertos, de los consejeros, ¿no? Quizás Hernán debería estar reemplazando su análisis por una retrospección y un análisis de si fue conveniente o no abrir un proceso con tal escaso nivel de apoyo popular. Quizás eso es lo que debería estar pensando ahora en la Larraín Mate y no buscando que los expertos, digamos, no buscando que el texto de los expertos entre como por secretaría en último minuto. Oye, hay un punto súper cortito, que yo creo que el negocio que hace Pepe Out, la idea que hace Pepe Out, es muy parecida a la idea que quieren hacer muchas personas de la derecha al tener como un partido socialista bueno, absolutamente claro y distinguible del Partido Comunista. Claro. Pero la gran diferencia es que los deseos de Pepe Out muchas veces están en la realidad, es decir, está esa derecha que no quiere hacer ruido, pero en cambio no está esa izquierda, no está ese Partido Socialista que se quiere, no quiere desembarazar del Partido Comunista. Y eso lo dijo muy bien en la portada de La Segunda ayer, de una forma no muy elegante, ¿no es cierto, Paulina Bogdanovich, sobre que el sueño erótico de Chile Vamos es que nos divorciemos del Partido Comunista. Sí, yo la verdad es que creo que lo refleja muy bien esa declaración en su minuto de Edmundo Luchans, cuando dice, no, mira, yo voté en contra de esto porque esto podía molestar a la izquierda, ¿no? Bueno, que nos identifique a alguien de izquierda que toma decisiones en función de si las cosas le molestan o no a las personas que somos de derecha. Si la política, como bien dijo Juan Pablo Rodríguez, se trata de promover las ideas que uno cree buenas y que esas ideas salgan adelante y vayan ganando espacio en la sociedad, en la discusión. El resto es, bueno, un nivel de pero y en sus redes sociales, Edmundo Luchán, cuando defendía el día del que celebraba el día del que está por nacer, ¿estaba pensando si eso molestaba? Claro, que ahí estaba buscando el voto de la derecha. Entonces, es buena pregunta, sí. Bueno, en fin. Oye, Juan Pablo Rodríguez, Juan Lago, se nos acabó el programa, lamentablemente. Yo me retiro a la universidad, como todos los miércoles en la tarde. Le agradezco mucho su participación, Juan Pablo y Juan, en esta conversación de día miércoles. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios. Los invito a que se queden en la 92.1 FM porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos reencontramos mañana en los nuevos jueves de historia con Alejandro San Francisco. Muy interesante, así que los invitamos como cada día a las 13 horas acá en Nuevas Voces. Que estén bien. Chao, chao.